Hola queridos amigos, ¿cómo habéis estado? Como veis ya estoy de vuelta en el canal y quiero empezar esta nueva etapa con algunos análisis de películas de cine fantástico, también algunas novelas. Y para comenzar, como ya habréis visto en el título, he elegido El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, una de mis películas favoritas. Y bueno, antes de empezar, quiero avisar de que este vídeo va a ser un spoiler total de principio a fin, ya que vamos a estar analizando los diálogos de la película, vamos a estar analizando las imágenes, escena por escena. Entonces, si no habéis visto la película, yo os recomiendo que quitéis este vídeo, vayáis a ver la película y luego ya veáis el análisis que yo os ofrezco después de haber disfrutado de esta obra maestra, ¿no? Porque no quiero estropearle la película a nadie. Eso lo digo ya desde el principio, ¿vale? Quedáis avisados. Y también quería avisar de que, bueno, según la calificación por edades, yo creía que era no recomendada a menores de 13, pero no, es no recomendada a menores de 18. Y lo aviso sobre todo para padres y abuelos que a tal vez no la hayan visto, pues que no la vean con los pequeños, porque bueno, ¿por qué no es recomendada? Porque tiene escenas de gran crueldad. Digamos que hay un personaje en la película, el Capitán Vidal, que lo vamos a estar analizando y es un psicópata, es un asesino, entonces digamos que sí aparecen asesinatos y escenas muy cruentas en la película, que bueno, por eso es por lo que no está calificada para menores. Bueno, dicho esto, voy a comenzar a hablaros del simbolismo que se esconde tras esta película, al menos muchos de los simbolismos que yo he podido captar, porque es una película genial con muchas capas de significado. Si habéis visto El laberinto del fauno, seguramente os podréis integrar a grandes rasgos en dos grupos de personas. Yo he conocido personas que opinan que, por ejemplo, todo lo que Ofelia vive en cuanto al mundo de fantasía no es real. Ella lo imagina para que le resulte más suave el vivir en un contexto tan cruel, tan terrible como el de la película, ¿no? Está ambientada en la posguerra española y por lo tanto en un enclave de conflicto, ¿no? Entre fascistas y los maquis que están en el monte, etc. Entonces hay quien tiene la visión racional, escéptica, de decir Ofelia imagina todo esto, solo existe en su mente y es una forma de afrontar una realidad que ella de otra manera es incapaz de afrontar. Luego están los que tienen la visión de que sí, de que lo que vive Ofelia sí es real. Vamos a analizar estas dos visiones y esta doble visión es lo que hace tan increíble la película. Antes de empezar el análisis, quiero que tengáis claros varios conceptos que vamos a repasar. Uno es qué quieren decir el sol y la luna en la tradición occidental, sobre todo, la alquimia, etcétera, etcétera, los cuentos de hadas. Y por otra parte, quiero que nos queden claros varios arquetipos. Uno es el de la diosa, ahora lo voy a explicar, y otro es el de el dios Cronos en la mitología grecorromana, Cronos, Saturno. Estos conceptos son esenciales para comprender todo el simbolismo de la película en profundidad. Para empezar, el sol y la luna. Debemos comprender que igual que en Oriente, y este es el ejemplo que pongo porque es el que más mejor se va a entender, igual que en Oriente tienen el concepto del yin y el yang, de que toda la naturaleza está conformada por dos polos complementarios, solemos decir opuestos, pero yo diría más bien complementarios, que son el yin y el yang, lo masculino femenino, siendo lo masculino activo, lo femenino pasivo, etc. Desde el principio decir que vamos a mirar todas estas ideas. El vídeo va a tratar sobre arquetipos y símbolos. Vamos a tratar de no interpretarlos de manera literal, sino de manera simbólica, que para algo el ser humano estamos dotados de ese pensamiento simbólico abstracto que nos diferencia del resto de los animales, ¿no? Y que yo opino que en las últimas décadas o incluso en el último siglo se nos está extirpando este pensamiento simbólico en pos de un pensamiento literal que para la ciencia es muy útil porque la ciencia tiene que basarse en datos exactos, objetivos, etc. Pero si estamos hablando de temas de humanidades, filosofía,
religión, creencias humanas, las emociones, pues tenemos que utilizar imágenes simbólicas para las que no nos sirve ese pensamiento literal, sino que necesitamos hablar de ideas abstractas. Por lo tanto, cuando yo diga en todo el análisis masculino, no significa masculino igual a hombre y femenino igual a mujer. Eso es una visión muy simplificada de lo masculino-femenino. Vamos a hablar de conceptos filosóficos. Así que bueno, igual que en Oriente tenemos el yin y el yang, en Occidente esto dio el simbolismo del sol y la luna. El sol como lo masculino, pensamiento consciente, racional. Y luego, por otra parte, la luna, lo lunar, que sería lo femenino, pasivo, pensamiento mágico, pensamiento inconsciente, muchas veces la locura, ¿no? Los lunáticos, etcétera, etcétera. Durante siglos ha primado una ideología solar, de manera que todo el simbolismo de la luna, lo lunar, lo femenino, ha sido demonizado y ha sido visto como malo, como algo a evitar, a extirparse. Esto con excepciones, ¿no? Porque ahí tenemos a nuestros queridos amigos, los alquimistas de la Edad Media, que recuperan todas esas ideas que vienen de la filosofía de la antigüedad, de diversas doctrinas, que vienen de las religiones de misterio, de la antigüedad clásica, también del hermetismo, ¿no? Que dice que todo tiene un polo masculino y femenino, que solo así el ser alcanza la totalidad. Pues de esa misma manera, esto en Occidente, simplificado, lo vemos como el sol y la luna. En la alquimia vemos como el sol y la luna son un rey y una reina, un esposo y una esposa, que cuando el alquimista llega al culmen de la obra, pues logra que hagan el amor y así se convierten en un solo ser híbrido que es masculino-femenino, es hermafrodita. Debemos comprender todo esto de manera simbólica. No tiene que ver con cuestiones de género, tiene que ver con la filosofía que nos está diciendo que tenemos dos partes. Una es solar, es nuestro yo del día a día. Nuestra parte solar es nuestra parte. Si visteis el vídeo de Peter Pan y Wendy, Wendy es nuestra parte solar. Es nuestra parte práctica, la parte que tiene que lidiar con el pensamiento concreto, con lo literal, con nuestra consciencia diurna, lo que nos ayuda a valernos en la vida. Mientras que la consciencia lunar sería nuestro inconsciente, el mundo de los sueños, el mundo también de lo irracional, a veces, una mente a veces un tanto primitiva, instintiva, y esto se ha asimilado culturalmente a lo femenino. Esto llevado de forma literal ha llevado a los extremos de pensar que los hombres son solares, los hombres eran racionales, conscientes, etc. Y las mujeres eran irracionales, más relacionadas con lo mágico, etc. No por nada se quemaron más brujas que brujos. La mujer... se proyectó este arquetipo en la mujer hasta el punto de identificarlo con ella. Y esto es algo que deberíamos ir aclarando, ¿no? Porque todos, hombres y mujeres, tenemos polaridad masculina y polaridad femenina, porque estamos aquí hablando de conceptos espirituales, arquetípicos, simbólicos, etc. Bueno, dicho esto, ¿por qué esto es importante en el laberinto del fauno? Porque en el laberinto del fauno vamos a ver la confrontación entre lo solar y lo lunar. Lo solar representado por el capitán Vidal, este asesino, psicópata, que es la exacerbación de lo solar. Y Ofelia es lo lunar. Ella tiene en su hombro izquierdo, por supuesto, porque el lado izquierdo de nuestro cuerpo ha sido asimilado tradicionalmente a lo femenino y el lado derecho a lo masculino. Por tanto, ella en su hombro izquierdo tiene esa luna que indica que ella es hija de la luna. Ella viene a traer el equilibrio entre lo solar y lo lunar. Ofelia es toda una alquimista y toda la película es su gran obra que va a hacer hasta el final, hasta que logre alcanzar el culmen de su ser. Entonces tenemos que tener claro que ¿es lo solar malo? No. ¿Es lo lunar malo? Tampoco. Pero si lo solar pisa lo lunar o viceversa, ahí hay un desequilibrio, hay una desarmonía y entonces las cosas no andan bien. Es el caos. En la película vamos a ver un mundo en el que lo solar ha sometido a lo lunar, lo masculino ha sometido lo femenino.
Y tenemos a una serie de protagonistas femeninas, mujeres, como son Ofelia, como son Mercedes, que tienen que enfrentar a esa polaridad solar. Estamos viendo que son personas que están encarnando arquetipos. Ellas tienen que enfrentarse a Vidal, que es el sol llevado al extremo. Porque ya hemos dicho que el sol en sí no es malo, pero fuera de contexto, fuera de su ámbito, si él ya está pisando a la luna, si está sometiendo lo femenino, como vemos que tiene sometida a su mujer, entonces ahí es cuando viene la inarmonía. Al principio de la película tenemos... vamos a empezar por el principio, vamos a ir por partes. Primero os quería leer, he copiado un par de trocitos de la película, que son los dos cuentos que se narran en el largometraje. El primero es al principio de la película, se nos cuenta lo siguiente. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol. Un día, burlando toda vigilancia, la princesa escapó. Una vez en el exterior, la luz del sol la cegó y borró de su memoria cualquier indicio del pasado. La princesa olvidó quién era, de dónde venía. Su cuerpo sufrió frío, enfermedad y dolor, y al correr de los años murió. Sin embargo, su padre, el rey, sabía que el alma de la princesa regresaría, quizá en otro cuerpo, en otro tiempo y en otro lugar, y él la esperaría hasta su último aliento, hasta que el mundo dejara de girar. Pues bien, obviamente la princesa es Ofelia. Y bueno, os dejo deberes, para otro vídeo siguiente que voy a hacer. Vamos a hablar de las princesas en los cuentos y de las princesas Disney, porque yo estoy harta de que se hable de las tontas princesas. Ya hice un vídeo sobre esto, lo podéis buscar, se llama ¿Qué simbolizan los príncipes y princesas de los cuentos de hadas? La princesa, Ofelia, es el alma. Esto es independientemente de hombre y mujer. En nuestra cultura, el alma normalmente es simbolizada por una mujer. Esto ya se remonta al mito de Eros y Psique, que también analicé en el canal. Psique, que significa alma en griego. El alma del ser humano que hace un viaje de descenso y subida. Descenso desde el reino espiritual, donde se genera esa alma, descenso a la materia, al mundo terrenal, para vivir una serie de experiencias, salir con nuevos conocimientos y renacer de nuevo en el mundo espiritual. Ese es el viaje que va a hacer Ofelia. Al principio de la película nos están dejando claro que Ofelia viene de otro mundo, en alma, ¿no? Su alma viene de otro mundo. Y ella decide escapar de ese mundo subterráneo y encarnar en el nuestro. ¿Qué es el reino subterráneo? Bueno, primero decir que aunque hay culturas en las que el paraíso o reino espiritual se sitúa en el cielo, hay muchas otras culturas de la antigüedad en las que el paraíso, el lugar del que venimos y al que vamos, está bajo tierra. Es el mundo subterráneo. Esto lo vemos en la cultura, por ejemplo, celta, lo vemos los países de las hadas, estaban bajo tierra. También lo vemos en el mundo de los muertos griego, por poner solo unos ejemplos, hay muchos. Entonces, el reino subterráneo es el reino lunar, es el reino donde el sol no llega. Por eso las hadas son seres lunares, femeninos, que salen a bailar las noches de luna llena a la luz de la luna, pero huyen, escapan de la luz del sol. Ellas salen al atardecer, ¿verdad? Todo esto nos sigue hablando de ese simbolismo. El reino subterráneo, asimismo, es nuestro inconsciente, es aquello que está dentro de nosotros mismos, que está oculto a la luz del sol. ¿Qué es la luz del sol? La luz de nuestra consciencia, del yo del día a día, que es consciente de lo inmediato y concreto, de lo que tocamos, vemos, pero no tiene conciencia de ese mundo subterráneo, de ese inconsciente, de esa cara oculta que todos tenemos que también nos domina y no tenemos conciencia de ello, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, esta princesa que viene de ese reino interior, de ese reino espiritual, oculto, está soñando con el mundo del sol, con el mundo terrenal, el de la conciencia diurna, el de la conciencia terrena, solar. Y se escapa, ¿no? Burla las vigilancias, se escapa y encarna aquí. ¿Pero qué le pasa?
El texto lo deja claro, la luz, una vez en el exterior, la luz del sol la cegó y borró de su memoria cualquier indicio de su pasado. Olvidó quién era y de dónde venía. Pues esto se ve reflejado mucho en los mitos de tipo gnóstico. Los gnósticos eran diferentes sectas religiosas que florecieron en los primeros siglos del cristianismo. Eran sectas de corte cristiano, pero fusionaban la filosofía neoplatónica, el hermetismo, las religiones de misterio con las nuevas ideas cristianas, que realmente no están reñidas para nada, y eso se puede hablar en otro vídeo. Y entonces los gnósticos eran un puente entre la sabiduría precristiana y la sabiduría cristiana. Pero bueno, fueron eliminados, aunque sobrevivieron cosas, y no por nada surgieron luego los cátaros, los templarios, los alquimistas, etc. En fin, no me voy por las ramas. Ofelia es el alma en ese mundo interior que está soñando con el mundo exterior, quiere manifestarse y viene y se encarna. Pero el sol la ciega. ¿Por qué la luz del sol nos ciega si gracias al sol podemos ver? Porque hay dos tipos de conciencia, la conciencia solar y la conciencia lunar. La conciencia solar es la conciencia que ya hemos dicho de lo literal e inmediato, de lo sensorial, de lo terrenal. Es la conciencia de la que nos hablan, pues, por ejemplo, en la ciencia, en el pensamiento racional. A ver, ¿en qué sentido? En el sentido de que podemos comparar la conciencia solar. Imaginaos una habitación a oscuras, ¿vale? Imaginad que la habitación donde estoy esté a oscuras y yo tengo una linterna. La linterna es la conciencia solar. La linterna va a hacer que yo vea un trocito de esa habitación. Me va a dar conocimiento de lo inmediato y tangible, pero en un trocito muy pequeño, porque el resto de la habitación sigue a oscuras. En ese sentido nos ciega, no nos deja ver que el mundo es más grande que nuestra diminuta conciencia, la diminuta conciencia que tiene nuestro ego individual. Y esa es la conciencia solar, nos deja ver un rayito, pero no nos deja ver la totalidad. Cuando es de día, podemos ver supuestamente mejor que cuando es de noche. Sin embargo, el sol solo nos deja ver el mundo terrenal inmediato que nos rodea, pero no nos deja ver las estrellas, no nos deja ver que más allá de este mundo inmediato hay muchos más mundos y hay un universo entero. Sin embargo, la luna tiene una luz más tenue, menos violenta, podríamos decir, y esa luna, esa conciencia lunar de lo femenino, nos está dejando ver que hay un mundo alrededor nuestro, sí, pero hay más mundos, están todas esas estrellas a nuestro alrededor. Esa es la conciencia que Ofelia vuelve a traer a el mundo que está dominado por Vidal y los fascistas en la película del laberinto del fauno. Es un contexto histórico, pero que nos está hablando de un mundo que refleja muy bien estos arquetipos. El fascismo es puramente solar, patriarcal, masculino. Eso se veía reflejado también en la subyugación de la mujer, a la que se cree sin derecho de voz ni voto. Por lo que hemos dicho, si estos arquetipos los llevamos de manera literal, pues acababan asimilándose a que lo solar es el hombre, la mujer es lo lunar. La mujer aquí en un mundo solar no tenía nada que hacer. Ni tampoco los sueños, la emotividad, el romanticismo, las emociones, todo eso no tenía cabida en un mundo donde el fascismo vemos los símbolos solares constantemente. Bueno, en el nazismo, que son primos hermanos, lo vemos, el nazismo es puramente solar. Ahí tenemos cómo levantan la mano derecha, no la izquierda. Ojo, sí, la mano derecha al lado del sol masculino. Tenemos la cruz gamada, que es una representación simbólica del sol, de la rueda solar, así es como la veían en muchas culturas nuestros antepasados, el sol como un disco que rueda. Son los rayos, la cruz gamada, los rayos del sol. Y luego también, en España cantaban los fascistas el cara al sol. Realmente es un culto a esa polaridad masculina solar. Pero aquí tenemos a Ofelia, que viene a liarla, ¿no? En la película, viene a devolver el equilibrio. Al principio de la película, tras contarnos este cuento que nos dice que su verdadero padre la está esperando en el reino lunar, ya veremos cómo hay personajes masculinos, como el fauno y el rey, que también nos están hablando de
de esa polaridad lunar, ¿vale? Porque hay muchos dioses y símbolos masculinos que están vinculados a la luna. Su verdadero padre, el verdadero padre de Ofelia, está en el reino espiritual. Es como lo que dice Jesús: no llaméis padre a nadie en la tierra porque vuestro verdadero padre está en los cielos. ¿Quién es ese verdadero padre? Nuestro espíritu. Para el creyente, Dios. Pero viene a ser lo mismo, vuestro centro, el nirvana, si creéis, si sois budistas, por ejemplo. Todo eso está en un mundo superior, no está en el mundo terrenal. Es el Padre celestial, ese es el Padre el rey del reino subterráneo, del reino oculto. Y Ofelia, ¿en qué tiene que ver con el gnosticismo? En el gnosticismo hay distintos mitos que nos hablan de que hay una caída. Así como el alma se suele simbolizar por una figura femenina, también se representa con una figura femenina la sabiduría. La sabiduría, Sofía, así era llamada en la antigüedad, en diversas filosofías, porque Sofía significa sabiduría en griego. Sofía era la última emanación de Dios, del todo, y ella tenía tantas ganas de conocer, de saber, que acaba cayéndose de ese reino celestial, que ellos le llamaban el pléroma, era una plenitud, y se cae al mundo, ¿no? Fuera de allí llora, lo pasa mal, y así se crea la materia y la encarnación en el mundo terrenal. O sea que Ofelia es esa Sofía caída, de la que nos hablan los gnósticos. Es sencillamente el alma humana que ha caído, se ha encarnado y por eso conoce el frío, la enfermedad, el dolor. En la película se nos está hablando de la reencarnación, ¿no? Ella muere, pero su padre sabe que va a volver al mundo y va a lograr regresar a su verdadero reino, al reino subterráneo. Él la esperaría hasta su último aliento, hasta que el mundo dejara de girar. ¿Cuándo deja de girar el mundo? Cuando nos salimos del tiempo al no tiempo, cuando dejamos de dar vueltas en la rueda de las encarnaciones, de la vida, del mundo, y nos vamos al centro, donde está esa quietud, la quietud en movimiento. De alguna forma nos está dando también el mensaje de lo que ya se nos habla en las religiones iniciáticas, que es que no podemos aspirar a la iluminación desde el otro lado. Necesitamos encarnarnos aquí y encontrar el camino aquí. Es decir, ¿por qué Ofelia al morir no vuelve al lugar del que procedía? Pues porque no ha cumplido su misión en la tierra, tiene que superar el dolor, el frío, la enfermedad y salir triunfante, y entonces ya se va a poder ganar va a hacer la gran obra y va a ganar ese regreso. Seguimos. Al principio de la película vemos como la mamá de Ofelia y ella están yendo por el bosque en un coche a la casa donde vive el Capitán Vidal, etc. Bueno, dos cositas. No lo hemos explicado. ¿Qué es la diosa y qué es el dios Cronos? La diosa vamos a verla no desde un punto de vista religioso, sino arquetípico. La diosa sería el concepto que reúne todo lo femenino en sí mismo idealizado, ¿no? La diosa serían las mujeres, pero también sería la naturaleza, las diosas antiguas en todos los aspectos de gran variedad que pueden tener, lo maternal, lo fantasioso, lo lunar, la imaginación, lo mágico, todo lo que hemos dicho que es el concepto de conciencia lunar. Pero también la diosa la vemos en el alma caída de Ofelia. Es la diosa caída, la diosa Sofía caída, que debe recuperar su trono perdido, ¿no? Debe volver junto a su padre, su dios padre, etcétera, etcétera. Bueno, la diosa aparece en la película en este contexto en el que el fascismo domina como sometida a nivel histórico, ¿no? En tanto que el Capitán Vidal va a tratar a su mujer como si fuera pues una herramienta de la que él se sirve para tener un hijo, que espera que sea varón, por supuesto no desea en absoluto que sea una hija, y él se nota que obviamente a su mujer, a Carmen, no la quiere para nada, la tiene sometida completamente y ella se autosomete. No es rebelde como Ofelia. Ofelia desobedece toda la película, no. Carmen representa a la diosa sometida, que Ofelia viene a desbancar para ser una diosa triunfante, una diosa que recupera su lugar en el mundo. Entonces tenemos a Carmen que está embarazada de un niño solar, digamos, está enferma. ¿Por qué está enferma? Está enferma porque está sometida a lo masculino.
De hecho, esto lo vemos en toda la película. Aparte de que Vidal la trata con desprecio, la humilla constantemente, la obliga a ir en silla de ruedas. Anda, hazlo por mí, le dice, ¿no? Ella le dice, yo no necesito ir en silla de ruedas. Él le dice, sí, hazlo por mí. La somete. Es una forma de sometimiento también, de hacerla verse como inválida, como que es inútil, como que no puede valerse por sí misma. Y al mismo tiempo también lo vemos en la actitud de Carmen. Ella todo el rato está despreciando lo femenino, lo lunar. En el coche, Ofelia va leyendo un libro y ella pues empieza a despreciarle lo mágico. Fijaos en que cada vez que Carmen en la película le dice a Ofelia, la magia no existe, eres muy mayor para leer cuentos de hadas, esos son zarandajas, son tonterías, ella se pone enferma. De hecho, al final es lo que le hace morir. Ella está negando, como representación de la diosa, está negando su esencia de diosa, de luna, de magia, de fantasía, que sí la tiene su hija, ¿no? Entonces, cada vez que ella se niega a sí misma, se está matando. Realmente ella se autoinmola, se está matando a sí misma. En el coche ya lo vemos, Ofelia va con sus libritos y ella le dice, ay, cuentos de hadas, hija mía, ya eres muy mayor para esas cosas y son zarandajas, ¿no? Y al decir esto ella se enferma, tienen que parar, sale del coche y le dice, tu hermano no se encuentra muy bien. ¿Por qué no se encuentra bien el hermano? El hermano es clave, porque el hermano es hijo de Vidal. Y Vidal espera que sea heredero de esa ideología solar, patriarcal, masculina, y que tiene pisado a lo otro, a la izquierda, a lo lunar. Luego, en sentido político, pues la izquierda también. Ahí tenemos los rojos, los maquis, ¿no? Entonces, es clave, es una batalla entre Vidal y Ofelia por el bebé, porque el bebé es la nueva semilla para un mundo mejor. Ofelia quiere traérselo al lado izquierdo para que sea un mundo más equilibrado y Vidal quiere que sea heredero, ¿no? Que lleve el nombre de mi padre, de mi abuelo y de mi bisabuelo. Y ese es el otro concepto. Ya hemos visto el de la diosa y ahora nos falta el concepto de Cronos. Cronos es un dios de la mitología griega. En la mitología romana se le llamó Saturno. Es un dios que se le representaba con una hoz o con una guadaña porque él castró a su padre y lo desbancó. Y después, como una profecía decía que un hijo suyo lo iba a sustituir, pues él se dedicaba a devorar a todos sus hijos, en cuanto nacían los devoraba, hasta que su mujer Rea se cansó y dio a luz en Creta a Zeus, en secreto, y ¿qué hizo? Cogió una piedra, la envolvió en un trapo y la hizo pasar por bebé, y Cronos engulló una piedra creyendo que era su hijo Zeus, que es el que luego lo va a derrocar, ¿no? Esto lo vemos como los mitos son los abuelos de los cuentos de hadas. Ya lo vimos en Eros y Psique, pero también lo vemos aquí, ¿no? ¿Cuántas veces nos han leído un cuento de niños en los que un lobo se come a alguien y ¿qué hacen? O le rajan la panza y le sacan a los que se ha comido o bien le llenan el buche de piedras? Pues estamos viendo el mismo arquetipo del dios Cronos, que se comió la piedra creyendo que era un bebé. En Caperucita Roja ahí tenéis la diosa perfectamente representada como doncella por Caperucita y como anciana por la abuelita sabia, y que el lobo las engulla, las dos no. Y luego tiene que ser tienen que ser rescatadas por el cazador, que vendría a ser la polaridad solar, pero equilibrada, la que no pisa lo lunar, digamos. Porque es el príncipe, puede ser un sapo, ¿no? Eso lo veremos en la película, ¿no? Lo masculino puede estar equilibrado con lo femenino o puede ser como el Capitán Vidal, que es un monstruo, ¿no? Un monstruo solar. Seguimos. Cuando la mamá de Ofelia sale del coche, se pone mala, le dice, tu hermano no se encuentra bien. Claro que el hermano no se encuentra bien, porque ella le ha dicho que los cuentos de hadas, lo lunar, la fantasía, son zarandajas, son tonterías. Y su hermano, que está ahí luchando, debatiéndose entre las dos polaridades, pues no se encuentra muy bien. Y la propia madre no se encuentra bien porque está traicionando su esencia femenina. Entonces Ofelia se mete en el bosque y es cuando va a comenzar su iniciación, su camino de vuelta a casa. Ahí es cuando Ofelia se encuentra una piedra. Ya es una referencia realmente a la primera piedra sobre la que va a edificar la gran obra, ¿no? Hasta llegar a la piedra filosofal. Pero en esta piedra hay un ojo que se ha perdido en una escultura.
Yo me preguntaba por qué Ofelia coloca el ojo, desde el punto de vista de la escultura está colocando el ojo derecho, pero realmente las películas yo creo que están concebidas desde el punto de vista del espectador, y es que es el mismo de Ofelia, y ella está colocando su lado izquierdo. Ahí tenemos una figura que, bueno, para muchos es el fauno que ha perdido su ojo izquierdo, es lo masculino que ha perdido su parte lunar. Ahí es cuando va a renacer el fauno, porque el fauno es el consorte de la diosa, es lo masculino, pero en conciencia lunar. De ahí sus cuernos, luego lo veremos. Entonces, va a colocar ese ojo que falta. La realidad tiene dos ojos, derecho e izquierdo, pero en la realidad en la que Ofelia vive le estaba faltando el ojo izquierdo, el ojo que su mamá le niega. La fantasía es una tontería, eso no existe, los sueños, todo eso lo tienes que olvidar, la vida real es cruel, es esto que ves, y ya está. Pero Ofelia ve más allá, Ofelia ve lo invisible, ve lo oculto, ve lo que los otros no ven, tiene ojos para ver y oídos para oír. Al colocar el ojo que faltaba, el lado izquierdo que faltaba, y hacer que todo vuelva a estar completo y en armonía, es cuando de la boca de la escultura surge un insecto, ¿no? Realmente es como que ella ya ahí en el primer momento de la película ella está haciendo que Cronos vomite lo que se ha tragado. ¿Qué se ha tragado Cronos? Se ha tragado nada. Para la gente que tiene visión solar, lo literal, lo prosaico, solo lo racional, no el pensamiento mágico, que vale, es irracional, pero no forma parte del ser humano, solo van a ver un insecto feísimo. Pero Ofelia, que tiene esa visión lunar, esa visión de lo mágico, de lo invisible, ese ojo izquierdo que acaba de colocar, ve un hada. Mamá, he visto un hada. Y la madre, ¿qué hace? Pues no le hace ni puñetero caso y le dice: ay, hija mía, que te has manchado los zapatos. Cuando lleguemos al campamento, quiero que al capitán Vidal le llames padre, porque solo es una palabra y tal. Ahí vemos cómo la madre, Carmen, está intentando educar a su hija contra su propia naturaleza. La quiere convertir en una mujer sometida. Otra vez es lo femenino sometido a lo masculino. Sométete, es solo una palabra, llámale padre. Pero vamos a ver que Ofelia no está dispuesta a llamarle padre porque ese no es su verdadero padre, ¿verdad? Cuando llegan, ¿qué es lo primero que vemos? Vemos al capitán Vidal con un reloj, representación de Cronos, no le he acabado de explicar. Cronos ha sido confundido con otro dios, Crono, que ya desde la antigüedad es una alegoría del tiempo, ¿vale? Es el tiempo, de ahí vienen palabras como cronómetro, ¿no? Entonces, sobre todo a partir del Renacimiento, sí es verdad que en la antigüedad el dios Cronos, el que devoraba a sus hijos, se identificó como representación del tiempo humano, pues las estaciones, las cosechas, las festividades. Pero a partir del Renacimiento, cuando se recupera la cultura clásica, muchos dioses antiguos se toman como alegorías de nuevos conceptos. Y el dios Cronos que devora a sus hijos se ve como una metáfora del tiempo, que el tiempo que nos devora, ¿no? Porque el tiempo nos hace envejecer y nos mata. Es el tiempo mortal. Por lo tanto, tenemos a Cronos, que lo encarna Vidal, como una representación del tiempo mortal, de lo terrenal, del que solo cree en lo tangible, ¿no? Lo solar exacerbado. Y ahí tenemos a Vidal con su reloj tipo Capitán Garfio, ¿no? Que también estaba obsesionado con el tic-tac del reloj y tenía un garfio, igual que Cronos tiene la guadaña. Pues ahí tenemos a Vidal que está con su reloj. Llegan tarde. Entonces, ahí ya nos están dejando claro al principio de la película cuál es el papel arquetípico que cumple cada personaje. Cuando llegan es cuando somete a Carmen a ir a una silla de ruedas sin necesidad, porque ella no la necesita, pero se deja. Ella es la sumisa, hace el papel de la diosa sumisa, sometida, se deja someter. Y luego tenemos a Ofelia, que es la diosa que viene a traer su reinado otra vez, entonces ella no se somete. Y cuando le va a dar la mano a Vidal, al capitán Vidal, le da la mano izquierda. La mano que sí, en el simbolismo histórico-político de la película, podemos ver que es la izquierda, ¿sí? La izquierda a nivel político, ¿no? Las izquierdas. Pero por otra parte también hemos dicho que es la mano de lo femenino y de lo lunar. Por eso ella tiene la luna en el hombro izquierdo. ¿Qué hace Vidal? Reacciona de forma violenta. Le agarra la mano y le dice: es la otra mano, Ofelia, la otra mano. Claro, se enfada porque ahí ya se está viendo cómo va a haber un enfrentamiento entre esas dos formas de ver el mundo.
Ahí es cuando Ofelia descubre el laberinto, Mercedes, que es como un alter ego de Ofelia. Lo que pasa es que Ofelia trabaja en el reino invisible, ¿no? Es donde hace sus trabajos, como Hércules, ¿no? Y luego tenemos a Mercedes, que está haciendo los trabajos paralelos a los de Ofelia, pero en nuestro mundo terrenal, prosaico, etc. Pero realmente son las dos caras de la misma moneda. Son un reflejo la una y de la otra. Es como lo de cómo es arriba es abajo, ¿no? Pues bien, hasta aquí hemos visto un poco cómo se reparten los papeles. También tenéis que tener en cuenta que al ser Ofelia, también como el alter ego de Mercedes, ella también conoce el secreto de Mercedes, sabe que Mercedes está ayudando a los maquis y el médico también, pero le guarda el secreto, ¿no? Está de su parte, está de su lado. Espero que estéis disfrutando del análisis de la película. Esta es la primera de 3 partes que estaré subiendo sobre el laberinto del fauno. El vídeo original era excesivamente largo, duraba cerca de 2 horas, y por eso he decidido subirlo en 3 partes. También lamento los problemas técnicos que tuve con el sonido. Fue un quebradero de cabeza, pero la verdad no he podido arreglarlo. Como habréis podido comprobar, en algunas partes el sonido hace chisporreos, clics, que de ninguna forma pude limpiar, así que en algunas partes del vídeo he preferido utilizar el audio original del vídeo en lugar del audio que grabé con el micrófono, y esto hace que haya cambios en mi voz. Espero que a pesar de estas molestias podáis disfrutar de los vídeos, que os suscribáis al canal y nos vemos en los siguientes 2 vídeos sobre el laberinto del fauno. ¡Hasta la vista!